Welcome everyone. Bienvenidos a todos. My name is Sean Jacobs. Soy Sean Jacobs. I'm the editor of Africa as a Country, or Africa es un País. I'm going to pause there because that's all the Spanish that I can manage, and I'm going to try and do better next time. So today's event is the first in a series that is a collaboration between Africa as a Country and New York University Center for Africa and the African Diaspora, and features topics and speakers that explores or reimagines the interconnections between Africa and its diaspora. Just a little about Africa as a Country. We were founded in 2009, and we're a site of commentary, critical commentary, analysis, and new writing. And you can find us on our website, which is africasacountry.com, Facebook, Twitter, and Instagram. Today's event is broadcast live on our YouTube channel and on our Facebook page. I want to thank our panelists, Doris Kariaga Coleman, Etienne Mufungizi, and Josiane Mukam for participating here, and also to our moderator, which is video editor, the Africa as a Country video editor, Ebony Bailey, who's going to moderate the discussion. So with that, I'm going to hand over to Ebony, who will be in charge of proceedings. Just as a note at the beginning, the proceedings will be mostly, it's in a mix of English and Spanish, but it will be mostly in Spanish. Ebony, I hand over to you. Thank you, Sean. Hello, everybody. Welcome to our Afro Mexico panel. In this panel, we're going to be talking about the experiences of the African diaspora in Mexico and all of its diversity. And so today we have three special guests, as Sean has mentioned. We have Doris Kariaga, Etienne Mulume, and Josiane Moku. And they all represent different aspects of the African diaspora in Mexico and all work with diverse communities in Mexico, both Afro-Mexicanos, Afro-Mexicans, and also African migrants in Mexico. As Sean mentioned before, most of the panel will be done in Spanish. And so I'm going to introduce our panelists in English, and then I'm going to be introducing them in Spanish. So first, we're going to start off with Doris Kariaga. So Dr. Kariaga is currently a professor in the Chicano Studies Department at the University of New Mexico, where she also obtained her PhD in the Department of Spanish and Portuguese. Her research areas include Son Jarocho, Afro-Mexican culinary practices such as cultural retentions, Afro-Mexican literature, and Afro-Mexican cultural studies. Her academic courses focus on Afro-Mexican literature, history, culture, and the African presence of Mexico. Is a central part of the popular Veracruz Connection Study Abroad program at University of New Mexico. Her latest book is La Culinaria Afrodescendiente en Tamiahua, the pueblo where she's from, a discourse to enlighten Afro-descendant Mexicans. And it was written in 2018. And here we also have Josiane Moku. Josiane is a community organizer at Espacio Migrante, where she's been working for almost a year. And she works primarily with the African migrant community, as well as migrants of the African diaspora, such as Haitians, Caribbeans, and other folks from the African diaspora. Before she was onboarded as an organizer, she volunteered with Espacio Migrante, and other organizations in Tijuana working on language and health assistance to migrants. She acquired nursing training in her country of Cameroon in 2003 and uses her skills as a nurse in her community organizing work to connect with migrants from various backgrounds. Welcome, Josiane. And we also have Etienne Mulume. So Etienne is a doctor in global development studies and professor at the Autonomous University of Baja California in Tijuana. He obtained his master's degree in international relations
from the Autonomous Metropolitan University of Mexico, the Universidad Autónoma Metropolitana de Mexico. He has a degree in philosophy and letters from the Isidore Bancaja School of Philosophy in the Democratic Republic of the Congo. He has participated in national and in international conferences and has published articles and books, book chapters related to African studies, education, and development. He is currently a coordinator for the Center of Open and Distance Education at the Faculty of Humanities and Social Science at the Autonomous University of Baja California. Welcome, Nikhil. And so now I'm going to be doing the intros in Spanish and also the questions in Spanish. So vamos a empezar de nuevo con Doris Cariaga. Actualmente es profesora en el Departamento de Chicano Studies en la Universidad de Nuevo México, donde también obtuvo su doctorado en el Departamento de Español y Portugués. Sus áreas de investigación incluyen el son jarocho, las prácticas culinarias afromexicanas como retenciones culturales, la literatura afromexicana y los estudios culturales afromexicanos. Sus cursos académicos están enfocados en la literatura, la historia y la cultura afromexicana, y su curso presencial Presencia Africana en México es parte central del popular programa de estudios en el extranjero Conexiones Veracruz en la Universidad de Nuevo México. Su último libro es La culinaria afrodescendiente en Tamiagua, un discurso para iluminar los afrodescendientes mexicanos en el 2018. Bienvenida. Y Josiane ha sido organizadora comunitaria en Espacio Migrante por un año, trabajando principalmente con la comunidad migrante africana y también los migrantes de la diáspora africana. Antes de incorporarse como organizadora, se ofreció como voluntaria en Espacio Migrante y otras organizaciones que trabajan en asistencia lingüística y de salud para los migrantes. Adquirió formación en enfermería en su país, Camerún, en el 2003 y utiliza sus habilidades como enfermera en su trabajo como organizadora comunitaria para conectarse con migrantes de varios orígenes. Etienne es doctor en estudios del desarrollo global y profesor titular en la Universidad Autónoma de Baja California. Obtuvo su grado de maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma Metropolitana en México y es licenciado en Filosofía y Letras en la Escuela de Filosofía Isidore Bancaja en la República Democrática del Congo, y ha participado en congresos nacionales e internacionales y ha publicado artículos y capítulos de libros relacionados con estudios africanos, educación y desarrollo. Actualmente es coordinador del Centro de Educación Abierta a Distancia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Baja California. Bienvenidas a todos, todas, todes. Vamos a hablar un poco sobre la historia y la presencia africana en México. Vamos a hablar tanto de la historia de los afromexicanos como la historia y las experiencias de la migración africana en México. Y pues creo que todos aquí sabemos que México también fue partícipe en la trata internacional de esclavitud y abolió la esclavitud en el año 1829. Y incluso durante la colonia española había un momento donde había más presencia africana en México que presencia española. Entonces las personas africanas y los afromexicanos tienen mucha presencia en México, y quería preguntarte a ti, Doris, ¿cuáles son las historias iniciales de los africanos en México y qué papeles han tenido en los movimientos de liberación en la historia de México? Sí, gracias. Fíjate que me gusta esa pregunta porque generalmente cuando se habla de la presencia africana en el periodo colonial y después afrodescendientes y después afromexicanos,
siempre se habla de números, ¿no? Y yo creo que tiene más sentido, por lo menos para mí, que soy de una comunidad afrodescendiente, pues ponerle presencia, rostros a esas migraciones que tuvieron lugar en el pasado. Entonces, como sabemos, llegaron africanos, africanas a lo que hoy se conoce como México en el periodo colonial. Y yo quiero mencionar dos casos de Veracruz. Uno es bastante conocido, que es el caso de Yanga, que es considerado un libertador, de los primeros libertadores en las Américas, ¿verdad? En 1608, antes de que se fundaran las colonias aquí en Estados Unidos, Yanga estaba realizando un movimiento libertatorio que se legitimizó en 1630 en el contexto colonial en México. Y, por ejemplo, pensar en lo que hemos podido rescatar de esta historia de Yanga, pues ha sido muy importante para las comunidades afrodescendientes, porque es el poder y resistencia, ¿no? No lo que nos han hecho creer que todos los esclavos, bueno, sí vivieron en situaciones muy complicadas, fueron sometidos a trabajos extenuantes, pero también hubo africanos y afrodescendientes que lucharon por tener su libertad desde el inicio. El otro ejemplo que me gustaría mencionar es el de Tamiagua, que es la comunidad de donde yo soy. Y me gusta mucho, pues bueno, obviamente hablar de Tamiagua porque es mi comunidad, pero también es un ejemplo interesante porque generalmente se habla mucho de los afrodescendientes y sus contribuciones o trabajos, por ejemplo, en haciendas azucareras, ganaderas o lo que hacían en las zonas urbanas, pero esta comunidad es una comunidad de pescadores. Entonces, en otro momento voy a hablar de cómo esta presencia afrodescendiente en el periodo colonial tiene impacto en el presente histórico de esta comunidad. Pero regresando al periodo colonial, rápidamente mencionaré que, por ejemplo, los africanos y afrodescendientes que vivieron en Tamiagua tuvieron muchas oportunidades de hacer pactos para tener su libertad. Y básicamente eran, si bien he dicho pescadores, pero también fueron militares. Fueron la milicia de los españoles para ayudar a tener el control que en esa zona se generaba mucho comercio informal, mercantil, pero también había barcos negreros ingleses. Entonces, cuando uno analiza, por ejemplo, parte de lo que hoy es Tamiagua, nosotros, y pensando en esta información de barcos ingleses en esa región, en Tamiagua hay familias que se apellidan Leighton, Lawton, que eran, por ejemplo, ¿no? Obviamente los otros apellidos que también tienen que ver con los españoles y algunos otros que, como sabemos, se les asignaban a los africanos como del río, del mar, Cruz, porque eran nombres que los españoles les ponían, o algunos les ponían su propio apellido, ¿no? Entonces vamos a ver que esta parte de la historia del pasado se conecta con el presente de esa manera. Pero lo más importante para mí es ver que tenemos dos ejemplos de cómo los africanos no necesariamente eran esclavos y que negociaron esa libertad y que tuvieron muchos privilegios, por así decirlo, por ejemplo, para poder pescar, en el caso de Tamiagua, en estas zonas pesqueras. Bueno, lo dejo aquí, creo, para que ustedes puedan hablar y yo puedo agregar un poquito más, pero es así como yo creo que también tenemos que empezar a crear esta conciencia de quiénes somos los afrodescendientes y cómo y qué hemos hecho país de México, ¿no? Muchas gracias, Doris. Sí, Gracias. gracias. Gracias por explicar
estas dos historias que ya ponen rostro a la historia de los afromexicanos desde la época colonial. Y como también todos sabemos que la migración o la llegada de las personas africanas sigue pasando en México, uno, que los descendientes de las personas esclavizadas siguen viviendo en México y son afromexicanos, y también sigue llegando muchas personas del continente africano a México. Hay mucho movimiento, mucha migración, sigue habiendo también desplazamiento. Entonces me gustaría también direccionar las preguntas a Etienne y a Josiane. ¿Cómo ha sido en sus experiencias el traslado? ¿Cómo han observado el traslado de la migración africana a México? Eh, y en sus años viviendo en México, ¿cómo ha cambiado? Porque ahora veo que hay mucha concentración específicamente en las dos fronteras, en la frontera norte de México y en la frontera sur. Entonces, me gustaría saber cómo ha cambiado también, o han visto cambios de esta presencia africana en México. Primero podemos empezar con Etienne y luego Josiane. Muchas gracias, Bonnie. Retomando a la doctora Doris, digamos que ese contacto de América con África se dio también a través de la llegada de los esclavos negros en el continente americano, pero también precisamente aquí en México, aunque existió esa invisibilidad, ¿no?, de los afrodescendientes y negros por el gobierno mexicano y como cualquier otro gobierno de América Latina. Pero con el paso del tiempo estamos asistiendo a otra migración, que sería la migración de los africanos a México, precisamente. Y esa migración yo lo categorizo en tres partes, porque con el tiempo se fue cambiando, ¿no? Se fue cambiando la migración. El primero, digamos, los primeros africanos que llegan aquí, digamos ya como negros libres, fue con el presidente Echeverría en los años 70, 75, cuando México empieza a acercarse a los países del tercer mundo, de esa categoría de los países en vía de desarrollo, y México empieza a hacer convenios con los países africanos, como el caso de Senegal, Tanzania, Congo y otros países que mandaron en el año 70 a los estudiantes para venir aquí en México en ese programa de intercambio de científico, pero también cultural. Entonces ahí se instala a esos primeros estudiantes y se quedan en México. Después va a venir otra categoría de los años 95 a 2000, que esa categoría va a estar constituida por los seminaristas, es decir, religiosos que llegaron, jóvenes que venían a estudiar y con el paso del tiempo dejaron el seminario e empieza entonces a instalarse en México y progresivamente a atraer a sus familiares para vivir en México. Dentro de esa categoría, algunos de ellos van a ir a Estados Unidos y otros se quedan aquí y hacen familias y empiezan a trabajar y se establecen. Esa categoría la encontramos en las grandes ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Colima, Puebla, digamos que está más en el centro del país. Entonces, esa categoría que se queda aquí y es, digamos, de los más, los que más se han establecido dentro del territorio mexicano. Tenemos a otros que van a empezar a llegar en los años 2000 a 2021, digamos ahorita, que van a ser una categoría de estudiantes que vienen a estudiar
y también se queden aquí, y otros terminan los estudios se van a Estados Unidos. Y actualmente el cambio, tomando a Ebony, el cambio que a la que estamos asistiendo ahorita es la llegada de los migrantes africanos en tránsito, yo los llamo en tránsito, porque muchos de ellos no quieren quedarse, sino que quieren ir a Estados Unidos, y esos están viniendo por la ruta de América Latina, digamos de Brasil y toda la ruta que ahora sabemos. Pero las rutas de las migraciones africanas, claro, hay que enfatizar aquí que a diferencia de otros migrantes que vienen, los migrantes africanos muchas veces son migrantes calificados, es decir, que vienen ya con un nivel académico avanzado y salen de sus tierras para venir a América Latina, pasando algunos por Sudáfrica, y Sudáfrica directamente entran en América. Otros que pasan por Turquía y de Turquía directamente aquí. Y creo que ese es el cambio, ¿no? De cómo se fue desarrollando y cómo fueron llegando y instalándose en el territorio. Bueno, para no tomar mucho tiempo, Josiane, le paso la palabra para darnos más de esa información. Josiane. Okay. If I'm here, well, the question you asked me, what about the migration process in the Mexico? Yeah. I will speak in English. I'm sorry, but my English is not most better, and my Spanish too. I'm trying to manage it. Yeah. The migrations process in Mexico is like something stronger. Yeah, stronger and stronger. It's not easy for many people, the migrant people, African people, when we crossing by this side, we arrive. I'm speaking like that because one, first, my work, I'm a community organizer. And secondly, the first point, most important, is like I'm a migrant too, because I arrive in the Mexico like a migrant. I working by foot. I'm not take a flight. Just I working many years, many months before I'm arrive here. Yes, I'm stronger too much. That is my point. I'm stronger. Now I'm continuing to see the people, the Asian people, the African people, stronger to have a document. When you success maybe to have a 1 year's document in Mexico, it's not sure you can have the for the second years the maybe another document. The government can refuse completely. Immigration can refuse to renew your document. That's why the reason many of them decide to cross in the border to go, or many because when they arrive here, many have a many situation. The case they left in the country to crossing to go like a migrant somewhere. Many have a certification like Etienne said now. Many have a certification not to do so many things, have education too, but they arrive here, they don't have some work. All things they propose to you, like a work in the, like I don't know how we call it in English, a work like any work that any work like a no manual work. If you don't know nothing about the manual work, I'm sorry for you. You are not made nothing. Mm, that situation is so complicated. I love this country, it's true, but I'm think the case is different. What I'm saying like that. When they like if like some Salvador come here, the case is too different about Salvador and the African. No ask me why. No ask me
what happened? I'm not working the immigration. I'm sorry. That's what I'm upset with about my work. I don't have an answer about that. But the case is too much different. How we treat the people about the document, about the case is too different. I don't know why. I cannot have an answer. But that's that. The reason of all this one is the black community struggle too much to have document here. A black community no have access easily to the work first, to the school. Secondly, you need to have many process. Because about the work, first is many of them arrive here, say I'm engineer about this, about that. Is going to the Otai. Otai is some place like an industrial place. Is when you see the job we propose, is have a certification, is have everything. It's true, it's not the Mexican certification. The problem is not because is not work or is not have a document, but the problem is not the strange, is not the extranjero, se llama extranjero, is not extranjero work. The stranger, no. Say to him like that, yeah, it's not the stranger work. Say what? Why? That is the problem. That is the problem. Because many of them said, why we open the door, we need you to stay here in Mexico. Why do you left to go another side, another way? What is the problem? The problem, you are not receive me. You are not letting me express myself. You prefer to close my mouth. You prefer to let me walking like a dog, because today, this time, at this time, the dog have more expression, more like a woman in some place. But some place the people don't let the people express of self. That is the example. I am a first example. I'm saying like that because the example is my life. When I'm arrived here, I'm working with many people, many organizations. I'm working with like a OEM because it's not easy like that. I'm not come anywhere. I'm starting to work. No, I give all myself. I give all my presence to have that possibility to work with the people. But when I'm decided to working alone, I have some interview. The woman say after she knows I am in Africa, she said to me, yes, you have a qualification to work here, but I cannot accept you. Why, please, madam? Because you are a stranger. Not because you cannot work it. Not because you don't have a qualification to work like, but you are African. It's too stronger. That is the point I can say. I don't want to go too far. Thank you. Thank you, Josiane. And I think that you bring up a point about the difference between how Central Americans can be treated in Mexico and how Africans can be treated in Mexico. And I think part of it is just the phenotypical racialization of Africans. You know, en México se piensa que no hay negros en México, ¿no? Entonces, eso quiere decir que cuando hay personas negras en México, les perfilan como extranjeros. Entonces, eso les pone a que las personas africanas y las personas negras en México están más como dispuestas a ser perfilados por los ejércitos, por las autoridades militares. Y pues yo creo que esta narrativa de que no hay negros en México viene desde muchos años atrás, ¿no? Y viene de un discurso y un borramiento oficial del discurso de las personas afros en México. Entonces quería girar la pregunta otra vez a Doris.
de cómo ha sido la representación en los medios y en la literatura de las personas negras y las personas afros en México, y cómo han sido los soportes culturales también en la cultura popular en México. Ya, tenía mi micrófono apagado. Gracias. Entonces, sí, creo que es muy problemático y precisamente cuando hablamos de la representación en el presente histórico, ¿verdad? Porque yo pienso, la representación, perdón, de los afromexicanos, porque pienso que hay muchos estereotipos hasta el día de hoy y son estereotipos como Josieni acaba de decir, ¿no? O sea, que simplemente no tienen una lógica, es establecer problemas, digamos, en el... Yo pienso mucho cómo pasaba en el periodo colonial, que se estigmatizaba el cuerpo de los afrodescendientes y los africanos, y tenían etiquetas, ¿no? Que no eran muy inteligentes, que no eran muy trabajadores, que había una sexualización en el cuerpo femenino y masculino. Y yo no creo que estamos tan lejos de esos estereotipos en este presente histórico y es problemático, ¿no? Cuando vemos la televisión, yo siempre he dicho, por poner el ejemplo más obvio y el más masivo, vamos a encontrar que parecería que en México no hay afrodescendientes. Y si hay en alguna novela, en algún show, en algún comercial, siempre se establecen ellos estas problematizaciones. Eh, y estoy hablando del ejemplo más, como he dicho, más pero cuando miramos también ejemplos, por ejemplo, en la literatura, tenemos la misma problematización, ¿no? En la literatura hay una novela que se llama La Negra Angustias y vemos cómo el autor Rojas, Francisco Rojas, habla de este cuerpo con tanta libertad, ¿no? Y establece todos estos estereotipos que antes he mencionado. El ser una mujer negra en la novela, Angustias es el personaje, está destinado a insistentemente vivir y sufrir el acoso de los hombres hasta el final de la novela. Entonces, esto es problemático porque nos lleva a que nos vean como una generalidad y no como personas de carne y hueso que podemos, tenemos las capacidades para hacer cualquier cosa. Y esto entonces empataría con la otra pregunta que hizo Ebony, perdón. Entonces, ¿cuáles son las contribuciones? Pues todas, ¿no? Yo he hablado, por ejemplo, de cuáles eran los papeles de los afrodescendientes en el periodo colonial, ¿no? Y si, siguiendo el ejemplo de Tamiagua, si ellos se dedicaron a la pesca y trajeron artes de pesca, quiere decir que sustentaron la base económica y la de una comunidad. Entonces, hay contribuciones económicas, hay contribuciones históricas, contribuciones culturales, ni se diga, ¿no? Entonces, simplemente se ha ocultado esto y se ha dejado, se ha seguido insistiendo en esta idea de que los afrodescendientes tienen estos estereotipos. Por eso es que es problemático ser afrodescendiente en este presente en México. Digo, cuando hablamos de alguien en persona, una persona, pues físicamente podemos hablar de muchos ejemplos específicos, ¿no? Que te den un trabajo o que no te den un trabajo, ¿no? Que ganes menos o ganes más. Es bien simple, entras a un blanco y tú no ves gente ni indígena ni afrodescendiente trabajando, ni siquiera digamos en la gerencia, ¿no? En ningún lugar, posiblemente haciendo la limpieza, si bien va la cosa. Entonces, si se sigue viendo y objetivando al cuerpo de estos afrodescendientes, pues vamos a terminar, vamos a seguir teniendo esos problemas, ¿no? Creo yo que es importante
ver precisamente que estamos en todos los rincones, que hacemos todos los quehaceres, simplemente no se señala, ¿no? Hay una insistencia por invisibilizar. Entonces, ¿qué deberíamos observar? Tenemos que observar lo que en teoría, ¿no?, se ha establecido como una noción de cuál es esta identidad del mexicano y cómo dialogar con la del afromexicano y cuáles han sido las contribuciones que no son regionales, es decir, los afrodescendientes no están solamente en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, y estamos en cada uno de los rincones del país. De hecho, el censo del 2020 así lo establece. Y eso es algo que personas que hemos trabajado este tema, digamos, más allá de, ahora sí en números y de una manera abstracta, siempre hemos dicho, y es bien simple, si hubo en el pasado colonial afrodescendientes en cada uno de los rincones donde hubo españoles, pues entonces estamos en todo el país, pero no teníamos manera de comprobarlo, ahora sí lo tenemos. Entonces, esa es una manera, por ejemplo, de ir cambiando esta proyección identitaria en México, imaginaria, ¿no? Porque tenemos que tener claro eso, es el imaginario que ha dicho que los mexicanos somos el encuentro de español e indígena, y que tenemos que recontar esta historia para establecer cuáles han sido estas contribuciones de los africanos desde el periodo colonial hasta ahora. Y yo me sumo también a la discusión de Josiane y Etienne, porque estamos viendo en este presente histórico todas estas migraciones y yo sé que hay nuevas contribuciones que en un tiempo muy corto nosotros vamos a poder entender cuáles son, ¿no? Entonces no hay que perder de vista también eso. Contribuciones culturales, por ejemplo, en la música, en la comida, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo y con Ebony lo he platicado por la película, el corto que ella hizo, pero cuando uno piensa en aguas frescas, lo primero que te viene a la mente es jamaica, tamarindo, horchata y todas esas, bueno, la jamaica y el tamarindo son ingredientes africanos y sin embargo, si se lo preguntamos a un mexicano, va a decir, oh, son aguas frescas mexicanas, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy, muy simple. Hay cosas mucho más complejas que se deben de construir en los géneros de, por ejemplo, el son, ¿no? Y el mariachi. Hay muchas contribuciones también de la música africana. Entonces, si el mariachi es lo más representativo de México, ¿cómo es posible que México esté omitiendo el componente afrodescendiente, por mencionar algo, ¿no? Y luego, bueno, ya sabemos que sí, que yo entiendo perfectamente que es todas las culturas y estamos completamente de acuerdo. El problema aquí es que no se mencione ese componente, que solo se hable de dos, ¿no? Porque entonces eso reproduce en cadena hasta el hecho de que en la identidad, en la proyección identitaria de México, sigamos omitiendo el componente afrodescendiente, ¿no? Ahora logramos la constitucionalización en el 2019, perdón, como comunidades afrodescendientes, pues sí, esperamos que se recuente la historia. Y yo creo que nosotros, los propios afrodescendientes, tenemos que hacer parte de ese discurso, de esa narración y también contar nuestra historia, porque la pregunta es ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo van a llegar esos textos a los niños? Pues la idea es que podamos hacer trabajo también comunitario y contar nuestra historia en nuestros propios términos. Yo aquí lo dejo. Muchas gracias. Y pues yo les voy a contar que yo, como había mencionado Doris, yo soy cineasta, yo vivo en México, llevo varios años conviviendo con personas afrodescendientes en México, con personas afromexicanas y con personas africanas y negras de diferentes países. Y les voy a contar una anécdota de un compañero de Ghana que también trabaja con Africa as a Country, que me estaba platicando de un encuentro que tenía con una mujer, que creo que una mujer mexicana, y que le
preguntaba de dónde es, porque es una pregunta muy, muy común que todas las personas negras y afrodescendientes nos hacen en México de primer instante de dónde eres, ¿no? Incluso si eres de México, si eres de otro lado, es una pregunta muy común. Entonces le preguntó eso y le dijo que era de Ghana y la persona dijo, pues dijo algo de que se supone que AMLO, el presidente de México, va a salvar a África. Y eso se me hizo muy curioso porque me hizo pensar como en las relaciones diplomáticas que tiene México con el continente africano, ¿no? Entonces pregunto a Etienne en general, ¿cuál ha sido ese desarrollo con las relaciones diplomáticas entre México y algunos países del continente africano? Muchas gracias, Ebony. Y qué bueno que inicias con esa pregunta, ¿no? ¿De dónde eres? Es una pregunta que cualquier extranjero, cualquier negro va a contestar en este país, ¿no? En México. Un país que prácticamente te recibe con todo y te ofrece lo que tiene, pero donde esa pregunta manifiesta el desconocimiento del mexicano, digamos, del continente africano. Esa pregunta, cuando uno ya la contesta, viene otra: ¿te gusta México? ¿Te gusta la comida de México? Entonces, prácticamente esas preguntas te muestran lo que el mexicano piensa del continente africano. Digamos que las relaciones entre los países, entre las naciones, es más antigua que las relaciones diplomáticas, porque se hace ese vínculo entre la población residente de un país con los residentes de otro país. Y en caso mexicano, existe el desconocimiento del continente africano. Eso también define o explica por qué México no tiene una representación diplomática muy fuerte en el continente africano en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos, que cuenta con más de 50 consulados mexicanos, y África, que tiene 7 embajadas en el continente africano. Es decir, la presencia de México en África está muy leve, aunque México sea un país observador en la Organización de la Unión Africana. Pero esa presencia de México o ese desconocimiento de México hacia el continente africano se debe también a la historia que tuvo México con, digamos, con los estados africanos, porque en la política exterior de México no le interesó mucho en los inicios de los países africanos, no se interesó mucho a los países africanos. Sin embargo, actualmente estamos viendo un cambio, siendo México una de las grandes economías de América Latina, quiere posicionarse en los organismos internacionales y está buscando aliados. Si supongamos que África tiene 54 países, entonces está pensando en que la presencia de África en los organismos internacionales es muy fuerte, políticamente hablando. Se puede apoyar a esos países para poder contar con sus votos, pero no en términos económicos, porque no hay mucho intercambio de México con el continente africano. Con Sudáfrica sí tendría unas relaciones, con Egipto políticamente para Medio Oriente, pero con otros países como que no. Diplomáticamente, México se interesó, digamos, en los años 70 con África, abriendo unas embajadas en Etiopía, en Tanzania, que después se cerró, y en Kenia. Y pero eso todo expresa ese desconocimiento, ¿no? Ese desconocimiento del continente africano.
así como dicen, Africa is a country, prácticamente esa es la idea que se tiene de México, de África. Se piensa que es un país, en realidad, y no se piensa de la diversidad de esos países que representa África. Claro, regresando al tema de migración, esa casi inexistencia o lo difícil o lo poco de las embajadas mexicanas en África hace también que los procesos migratorios de los africanos sea una rompecabezas al momento de tramitar los documentos. Pongo un ejemplo. Yo soy del Congo, pero para legalizar un documento, acta de nacimiento, digamos, certificar un documento para los que no manejan, que no saben qué es legalizar un documento, tengo que salir del Congo para ir a Etiopía, es prácticamente al norte del país, porque es la embajada concurrente al Congo, ¿no? Y te das cuenta, en realidad, que está muy lejos y México no desconoce esa realidad. Bueno, voy terminando. El gobierno actual de México prácticamente no le interesa África. Actualmente las políticas migratorias o diplomáticas del gobierno no están interesados en ese país, en ese continente. Pero creo que esa llegada de migrantes nos va a obligar a poder empezar a colaborar, ¿no? Porque estamos ya en este país. Bueno, Ebony, dejo hasta ahí mi participación. Ok, muchas gracias, Etienne. Tienes que ir a clase, ¿verdad? A rato sí. Sí. Gracias, muchas gracias. Pues sí, pues se me hizo muy curioso lo que dijiste sobre el nombre de la organización Africa as a Country, y es básicamente lo que piensa México de África. Eso se me hizo muy curioso. Y pues eso también se transmite a pues cómo son vistos, ¿no? Las personas africanas y las personas negras en México, ¿no? Es como había dicho Doris y también Josiane, como están la percepción es de como una sola, como una homogenización básicamente, y no se ve la diversidad que existe entre las personas negras. Y pues quería preguntar también a eso, ¿no? La percepción y cómo eso afecta al tratamiento de las personas negras en México. Hemos visto pues mucho perfilamiento como habían visto antes. Eh, mucha como vigilancia estatal incluso, y eso también ha tenido como una respuesta de protestas. Estoy pensando mucho como en los migrantes africanos. Hemos visto en los últimos años que ha habido incluso protestas en Tapachulas o en Tijuana de personas africanas en México. Entonces quería preguntar a Josiane, ¿cómo son los procesos, como tú eres organizadora comunitaria, cómo son los procesos organizativos de la comunidad africana en México y qué están exigiendo en sus procesos organizativos? Okay, thank you. Thank you to ask me the question. About the protest, I will starting about the process first. About the process, I participate at one process in Tapachula, yeah, because we spend the African Congolese, all the African, many of the country, we are spent like more than 8 months at Tapachula just to receive the document to go for another lugar, ciudad, state, yeah, state, for to cross another state, maybe to cross to arrive in America. Everybody said, please, where do you keep here in the Tapachula in Mexico? We don't need to live in Mexico. Give us just the document to crossing the border and go. We don't need to live here. After that, we understand is the political issue, because that there's time Trump there in the Trump in the state, America state, and also have some pressure to the president of the Mexico.
We understand we have the political issues, some things too much to understand, to explain. But that is not bring nothing like a new. After that, the same process is continue. Yeah, the process is continuous. It take more time about that. Can you imagine some you left your country? It's true, you are a migrant, you arrive somewhere, but we explain to you when you listen the program for the migrant in the country, the constitutional, you know that country can receive you, can give you the document. Maybe after 3 months you can receive the first document, can permit you to go and work and do everything. But no, it's not like that. Yeah, it's not like that. It's so different. The reality is different. That's why in my organization, Espacio Migrante, we use some process. We have a lawyer. Yes, we have a lawyer. She take all the document from the African, the Central American, everybody. She treat the document directly with the immigration. Why she do that? Because if you go alone, your document is take another case. It's not have a directly case. It's not make like it normally. That's why we make everything by our side, the power of your side, to help the migrant people, to to make the process to bring easily, to go fastly, because the lawyer, she's know the lane, she's know the law, she's know everything, she know all the contour. Yeah, that's why we prefer to give her all the case to bring the document in the immigration and help the migrant to have a document easily and fastly. Because why we do like that? Because it's not easy to have a document. It's not easy. Yeah. And I remember when we are be in the espacio Tapachula, many people stronger. We are spent more than 8 months, 8 months in the Tapachula. Many of them don't have money to pay the rent, to have somewhere to live. They prefer to live in front of the migration, sleep on the floor. And that's time the rain falling every night, every morning. They live in the plastic house because many of them don't have money to buy the tent. The different organization come and help the people to have a tent, but they start to live in the plastic house. Some plastic house, when something come, maybe the rain is destroys everything. I saw me too. I starting to live there. I slept on the floor front of the migration in Tapachula. Left the rain falls for me, the sun, everything. We are stronger, but it's not changed nothing. Now we have some process now. Look, if you see the information, the Haitian people decide to make the caravan. Why did they decide to make the caravan now? With the like a 5,000 people decide to make the caravan. Why? Because the migration keep the people in the place. They no work. I want to tell you true. I'm crossing by Tapachula, but the discrimination we have in Tapachula, the racism we have in Tapachula, it past everything is the word. When I'm arrived here, I'm thinking maybe Mexico is like a devil city. It's like a devil country. Because yes, I'm sorry to say like that. See my hand, that is the Mexico flag. But when I'm arrived in Tapachula, the people treat me like I don't want to call the name here. I'm suffering too much. I'm really suffering too much. That
that part of the country is different another. Yes, because Tirana is, wow. Tirana is like a paradise. It's different. Can you imagine? That many people suffering like that. I'm not saying Tirana not have a discrimination people or maybe the racist people. No, it's better. I can manage the people here, but in Tapachula is another world. Because I'm thinking all the countries like that. I say, what? I've never seen that. I'm suffering too much. I don't want to explain because if I start to explain, we cannot leave this panel. Yes, we cannot move here. That why try to think why 5,000 people decide, Haitian people decide to create a caravan because we not give her the papers, we not give her the possibility to explain herself, we not give her nothing about to create the work, the job. It's a first country in the after Guatemala. You know, the governments know that part of the country we have many, many and many migrants. Why we can do to manage the migrant? What we can make to have something to help that people they left the country maybe by injustice, by military war, maybe by I don't know, by forcing marriage, by incision. Why we can make how we can make to create something to put to prove for that people you there here in your house, your family, another place you go, you are be secure. But you know accept somebody, you know love somebody, but you force him to have in refugee in your country. How you can how is have some is not have some. You show to somebody you don't love him, but you want to force him to have a refugee in your country. It's not some good. You need first to show him the love. You need to protect him. You need to say to the police municipal, you need to protect the black people you see in the road. But I'm sorry. I'm sorry to say like that. I know maybe after 1 month, 6 months, the people can see this video, but that place is the police municipal, the first devil. The police municipal start the wrong and wrongest thing for the people, for the black community. Yeah. See, Thank you. that's it. Thank you for sharing, Josiane. Y pues sí, es muy cierto que hay mucha violencia estatal hacia los cuerpos negros en México. Y creo que esto me hace pensar como si ustedes, me hace pensar mucho como en las luchas políticas. Doris había mencionado, ¿no?, que el censo este año por fin reconoció las personas afromexicanas, negras y afrodescendientes. Y creo que eso como es va un poco al contrario de la violencia estatal, ¿no? Entonces, por un lado vemos como un progreso y por otro lado vemos que esta violencia sigue pasando. Pero quería preguntarles si ustedes han visto entre como tantas diversidades de personas negras y afros en México, por ejemplo, en Doris, en la comunidad afromexicana, ¿han visto como alguna solidaridad panáfrica entre las personas negras y afros en México? ¿Y qué se podría hacer para conectar estos movimientos? Esa sería mi pregunta. Ya, es complejo. Antes que todo, lo quiero decirle a Josiane que lo siento mucho, que en realidad lamento que eso me da, no sabes qué angustia, porque yo también soy migrante en otro país y yo sé lo que es estar en otro lado y sí se la pasa mal, pero lo que tú has mencionado es completamente inaceptable y debemos tener más sensibilidad,
sinceramente, ¿no? Con la pregunta que acabas de hacer, bien planteada, Emoni. Creo que es complejo y voy a explicar por qué. Si nosotros mismos, los afromexicanos, todavía no tenemos una concientización de ser afrodescendientes, es complejo que podamos hacer empatía, por ejemplo, con compatriotas, ¿no? Sin embargo, yo apelo a algo mucho más allá que eso, es que todos somos seres humanos y que deberíamos ser empáticos y solidarios simplemente por eso. No sé cuál es la situación de las, quizás al fin, después Yosiani nos pueda comentar algo sobre cuál es el papel de algunas comunidades para con ustedes, ¿no? Sabemos que las instituciones y que en este caso las que tendrían que estar resguardando, ¿no? A los habitantes del país, sean extranjeros o no están haciendo un buen papel. Y yo también creo que eso tiene que ver con ese desconocimiento histórico de cuál es el componente étnico de la población en México, ¿no? Estas instituciones no lo entienden y lo podemos ver a todos los niveles, en serio. Ayer antier estaba platicando con alguien y me estaba mencionando que la directora de un instituto que no debería tener el poder, no quiere que se le otorgue, por ejemplo, ¿no? Premios o presupuestos de convocatorias a Tamiagua, porque ella considera que eso se debe entregar a las comunidades indígenas, porque las comunidades indígenas tienen más necesidades. Y yo digo, cuando revisamos el caminar de estos grupos periféricos en México, vivimos lo mismo, hemos vivido cosas muy semejantes, y yo no veo que las realidades socioeconómicas estén tan alejadas de una población indígena a una población afrodescendiente. Y de hecho, por eso es importante recontar la historia, porque si nosotros hemos tenido aliados, históricamente hablando, han sido las comunidades originarias las que han apoyado a las comunidades negras, de alguna manera u otra, ¿no? Entonces, si yo pienso que la población en México conociera de estas alianzas, no estarían teniendo este tipo de pensamientos. Por ejemplo, alguien que dirige una institución, pero lo más peligroso es alguien que regula la fuerza y el poder, que es lo que Yosiani estaba diciendo. Y eso es bien delicado. Si estas personas no tienen ese conocimiento, vamos a seguir viviendo este tipo de confrontaciones que sinceramente no deberían suceder en este momento. Como pueblos, sí, fíjate que bueno, por lo menos estamos trabajando ahorita en el 22 Encuentro de los Pueblos Negros, y algo que se puso en la mesa, y por eso me llamó la atención esta conversación aquí ahora, es hablar justamente, o sea, nosotros como pueblos negros de México necesitamos saber qué es lo que está pasando con nuestros hermanos y ver cómo podemos ayudar. Esa fue la pregunta que se quedó en la mesa, y ojalá podamos tener de invitados a Tiene y a Yosiane en una de estas mesas, porque si es algo que queremos. Estamos viendo, la migración se vive en dos direcciones. Una es cuando uno de una comunidad afrodescendiente dentro de México viajas a una ciudad que no lo es, y eso yo lo viví muchísimo. Y luego el caso de migraciones contemporáneas y qué está pasando. Y sí debemos trabajar juntos, sinceramente. Me parece que debemos empezar ese trabajo. Yo creo que no hay suficiente. Sí, para responder a tu respuesta, no hay suficiente, no hay algo muy claro, pero tenemos que trabajar en eso ya. No hay más, no podemos postergarlo. Esa es mi reflexión. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra persona quiere contestar? Mi micrófono estaba cerrado. Una buena pregunta, pero también provocadora, creo.
Y concuerdo con Doris que debíamos poner los esfuerzos juntos para, digamos, impulsar eso. Ya el sol ya me está pegando aquí. Digamos que uno para poder ayudar necesita primero, digamos, satisfacer algunas de sus necesidades, ¿no? Que sería, por ejemplo, ese logro que los afrodescendientes mexicanos lograron, ese reconocimiento constitucional que lo estaba bloqueando, porque digamos que es el derecho de ser reconocido. Y eso hizo que ellos mismos estén excluidos de los espacios de toma de decisiones, porque no estaban incluidos. Ahora, si ahora ellos tienen ese reconocimiento, ya pueden ir a los espacios de toma de decisiones y de esa manera pueden ahora apoyar a los demás, digamos, ¿no? Que sería difícil pensar a alguien que no está en ese espacio de toma de decisiones, apoyar a los demás que están sufriendo de una cuestión política o de derecho que que uno tiene, pero que la autoridad no le quiere ofrecer. Ahora bien, el panafricanismo o la solidaridad panafricana, que sí los tenemos como seres humanos, eso sí, esa solidaridad creo que es la que hace sobrevivir esas comunidades dentro de esta comunidad grande México. Y lo expresé o lo viví yo, si hablo de una experiencia, de hace un mes que falleció una chica del Congo aquí que no tiene familia y es aquí en México. Y yo tuve que tomar la responsabilidad de todos los procesos para poder recuperar su cuerpo en ese MEFO y organizar todo el entierro de la persona. Entonces, lancé una convocatoria a la comunidad congolesa que vive aquí, si me podían apoyar para pagar digamos, el cementerio y los gastos. Y se me hizo sorprendente cómo a partir de WhatsApp logramos cubrir 20,000 pesos, que ellos cada uno por sus, digamos, posibilidades daba 500 pesos, 1,000 pesos. Entonces, esa solidaridad existe si hay organización. Y yo creo que en lo que podíamos trabajar, como dice Doris, y acepto esa invitación, es exactamente organizarnos y de ahí podemos pasar mensajes y hasta saber dónde están esas personas. Porque si no hay una organización, difícilmente se puede saber dónde está fulanito, cuál situación está viviendo. Josiane es una de esas, digamos, ese modelo que ahorita nos acaba de decir, tal vez escuchábamos las caravanas, pero no sabíamos cómo se vivía adentro. Entonces, alguien que vive adentro nos puede decir, oye, aquí hay una situación de esta, y si trabajamos juntos podemos cambiar algo, ¿no? Yo eso es lo que pienso. La solidaridad existe, pero hay que canalizarla, ¿no?, hacia las personas. Ebony, tienes la palabra. Sí, gracias, Etienne. Gracias, Etienne. Josiane, ¿quieres comentar algo? Sí, sí. Como normalmente aquí, mira como mucha gente ven como la gente africana. Yeah, many times we see many African come cross here, but this side, they not spend many more time. I will come progressively. Yeah, let me explain. Many of them decide to cross the border to go to the USA or maybe in Canada. But the first problem is the language barrier. They don't speak Spanish.
That is the first problem we have. But in my organization, we have we start like a few years ago, the Spanish classes freely before COVID-19. We make a class physically, but now after that, when the COVID, I don't like to call that name because I'm when the COVID starts, we decide to make everything virtual. Yeah, but I want to start a little bit. That is the first thing we start to help maybe the Black community to have a reason to live here. Because when you understand why we said to you, maybe you can decide to try to test the air, to try to test the country. Maybe I change the place I live to come here. Now I'm trying to understand something. You can try to go in the migration and say something, because that is the first problem. You left your country, maybe you speak French and English. You arrive here, you go in the immigration don't try to explain nothing about your process. It's not try to say to find somebody is speak English or French to explain you this part say like that, this part said like that. Try to explain you, treat you like a somebody you know everything in Spanish. You are not understand nothing. You come, you sign the papers, you don't know nothing, they not explain nothing. That is why many people prefer to leave the country, not try to have the document, because they are afraid. Maybe you sign something, decide to tell you, you don't have a possibility to go out of the Mexico. You don't know nothing. I'm coming and start. That is the first point. They decide to leave the country because that first point. But now, on my own side, Espacio Migrante is the name of my organization. We decide to try to help the people first to understand. And second point is insecurity. Big insecurity. That is the first problem. That is the second point. And third point is the work. The people don't have the possibility to have a good work. I am a nurse, but I cannot work here. Because why? Many things. The people when the people decide to accept to work like a manual work, my sister, many of them left. I have 3 children. Can you imagine? I work the Monday at Sunday or the Saturday. I have like a 1,800 pesos. Not one. It's not arrived like a $1. Everybody know how the houses is too expensive for this place. You work just to pay your transport and pay the house. If you have a possibility to pay the food, you are so great. But you have a family in your country. You need to do something first. That is the third. Do you see? I'm arrived. Now, it can be better if that case, first case is immigration. Second point, I cannot blind the insecurity. We try to live like that. The police and government can make a job. But the second point for me, like a migrant, is a work. We have that country can give the work for everybody, but they select. I know that. I spent I have maybe 2 years here in Tirana, just in Tirana. I know, but they select. If you have a document with somebody, if you have a work with somebody, not select, I'm sure we can make maybe something powerful. The world can interest
Many people can interest, not the one people or two people interest about the situation of the Black people community, Black community. I want to go to the end now. Some days, one guy's Ghanaian, the name is Faruku. Peace of the rest in peace, Faruku. That guy's suffering. Is here. He's go to the hospital. He's have a Patrida card. They refuse to treat him. He not have a money. He have a problem of the heart. He's not have a money. He's not work because he's not have a money. But he's have a Patrida card. That card prove he need to be protected. He need to be safe. They say go to the house. You don't have a money to treat. He said, I'm not work because I'm here. Help me, please. He have a heart sickness. He go in the house. He's dead. That guy there. We don't have money to back the body in the Ghana country. We try to cry, call people to help us to make something. The good people come from the America. We create Black power at the border. That people be stressed, really in stress about the African Black community. That people bring some joyful, some faithful, some beautiful for the people in the Black community here. They make something powerful. They organize the funeral of the Faruku here. They call the family and explain the situation at the family and send later something with the family, because Faruku have a family, have wife, have children. Can you understand? Someone have her wife, children, but cannot work here, cannot have nothing to feed the family. Because why? Now we not stop about the family Faruku. No, they continue. When the chaparral, now in the chaparral in the border, we receive and in 1 and 2 weeks we receive 5,000 people. They don't have nothing to eat, to rest, nothing. The hygienic project. They come here with the food. We feed the people in the chaparral and give her the necessary, the clothes, soap, everything. I want to finish to say we can have some connect with the African. We can have some movement organizer with the African, with the Black community, some voices, some syndicalists. But my question is, how long they can resist? Because the problem is not the African. The problem is not they don't want to live here, but the problem is the education. The problem is the system. The problem is the system. They need help. We have many Black African here. Maybe many people cannot believe, but I'm a community organizer of Africa. We have many Black African here. Many want to live here, but many call me, my sister, I want to go. I just want to go. I want to take my asylum in America. But the first time I received her, 1 year ago, they said, no, I want to leave her, bring my children. I want to try to create some life here. But everybody called me, when we can start the new process to start the asylum year before to cross, because I want to go.
We need to change. We need to change the mentality, accept the people there. The people need the help. We call that humanity. We need to change the conscience. We need to give one new education for at the children. I want to go fastly just to have some point. I remember my brother, I have my cousin, I know that al otro lado ahorita. My cousin bring the family here. We decide to go in the park. That is the little short story with the children. When we arrive in the park, that park is not too long of the beach, Tirana Beach. Is cerca de la in Tirana Beach. We go in the park with the children. We arrive many children there, and the parents, everybody. We say, the children do 2 children. One have 3 years, one Antigone, one have 4 years. We decide to go in the park. I said, yes, we go to the park, we go to play. Can you know what happened? Everybody left. The parents took the children and left the park. Go. We are 4. Wife, my brother, and 2 children, like a 5 to 6. I don't know. Yeah. Yes, we are 5. They left us and go. Another go and stand and see us play with the children. Many of the children say, we want to play, Mom, we want to play. They say, no, wait, in Spanish. I'm here like that. My heart is break. One woman decide to come and play with a child. When his child said, little girl, like 2 years ago, she said, no me toca. She said to my nephew, no me toca, no, mami, no quiere jugar aquí. Mírale. She said, no. Why do you say like that? Look at him, look at you. They same like you, baby. She have the same color. She have a black color, but the same like you. She take just few seconds and change the world. She give some education in few seconds. Our children, our daughter. Why another not make like that the same? They prefer to leave the park, run like a black is like a something strange, something dangerous. My heart is break that day. How you can do like that with the children? Because they're black. That woman take few seconds and change the world. I can give one education. I'm sure that little girl cannot be afraid about the black. The children don't know. You need to give education. That is why I'm saying we can make everything. We can have everything. We can have another big association, bring the people to help the black people. But this country, if we not change the education, everybody can come and go. Just not want to live, want to running. Education. Sí. Thank you. Thank you, Josiane. Sí, creo que estoy de acuerdo que hay falta como mucha visibilidad, educación, visibilidad, iniciativas de visibilidad. Ya quería hacer como, ya que si alguien tiene algún último comentario que quieran agregar sobre la visibilidad de las personas negras en México, Etienne, si quisieras hacer un último comentario antes de que te vayas. Estimadas colegas, me da gusto participar en esta mesa donde discutimos sobre el presente, el pasado, presente, tal vez futuro de los afrodescendientes y de las migraciones africanas en México. Creo que es una mesa que da
proyectos en el futuro, y me gustaría tal vez que organizáramos, ¿no?, otro evento como estos, donde podemos otra vez seguir en esta misma charla. Veo que Josiane prácticamente está dentro de esa lucha, ¿no?, de el reconocimiento. Creo que sí es un proceso largo que no solamente el país hacia nosotros mismos tenemos que trabajar, porque el derecho no se logra, no se consigue sin lucha, ¿no? Sin lucha. Y Josiane, ese acercamiento que tienes con esas personas que pasan por la inseguridad, que sea inseguridad policíaca, laboral y otros, son por exactamente ser esa portavoz, ¿no?, de esas personas. Y creo que aquí estamos construyendo ese círculo, ¿no?, de portar voz y hacer que mañana tal vez en el sistema educativo mexicano ya se empiece exactamente a introducir la historia de los afrodescendientes, la presencia de ellos, porque prácticamente están excluidos en esos ámbitos. Entonces, yo termino aquí y tendré que ir a clase. Espero que ustedes sigan charlando y estamos prácticamente en contacto, ¿no? Gracias, Etienne. Bueno, yo solo agregar, sí, entiendo perfectamente, Josiane. Desafortunadamente lo vivimos también, todos lo hemos vivido, yo creo. Y yo creo que algo que podemos hacer, ¿no? Siguiendo la lógica de lo que hemos hablado hasta ahora, es organizarnos y estar juntos. O sea, que esto sea el inicio, en realidad, y no lo dejemos en palabras. Yo quiero saber más del trabajo que estás haciendo y ver cómo podemos contribuir. Entonces, vamos a estar en contacto. Y yo tengo esperanza, no la puedo perder. Y eso es lo único que yo quisiera poner en la mesa antes de finalizar, ¿no? La esperanza de poder llegar a lograr esta igualdad que en realidad nos merecemos y seguir trabajando para eso. Gracias por el espacio y en realidad agradezco tu valentía por compartir tu experiencia de vida porque es difícil. Yo estaría llorando si lo hubiera hecho y por eso no lo hago, pero sí lo tenemos también. Y Ebony, tú siempre tan acertada, querida. Gracias por la invitación y sigamos esta conversación, por favor. Muchas gracias. Gracias, Doris. Gracias, Josiane. Pues aquí concluimos el conversatorio. ¿Quieres decir algo, Josiane? No, estoy bien. Vi tu micrófono. Pero sí, muchas gracias por ustedes, por compartir sus conocimientos, sus experiencias también, como habían dicho, ¿no? Pues es mucho trabajo ya ahí adentro, ¿no? Mucha investigación, muchas experiencias, mucha organización, también mucha alegría, ¿no? Entonces, quería concluir ahí. So now we're just saying goodbye. We're concluding this conversation for today. Thank you, everybody who joined us. We're gonna post subtitles, English subtitles and Spanish subtitles for those who don't speak English or Spanish, for those who don't speak Spanish mostly. So stay tuned for that. Make sure to follow Africa's a Country on Instagram, Twitter, Facebook, and YouTube. And see you later, everybody.